Te voy a contar algo que casi nadie dice en voz alta. En el viejo Hollywood, algunos no solo actuaban romances, los vivían a plena luz, y eso les dio poder y también una carga que nadie quería pagar. Quédate, porque hay un momento en esta historia que te va a hacer mirar a tus ídolos con otros ojos. Imagina una sala de cine llena, luces bajas, el murmullo justo antes del primer gesto en pantalla. Ahora imagina lo que pasaba cuando la película terminaba. Cámaras apagadas, puertas que se cierran, autos que parten a toda velocidad y los mismos nombres que viste hace minutos convertidos en tema central de la noche. No vamos a juzgar, vamos a entender. Detrás de cada titular hubo decisiones, detrás de cada rumor hubo una estrategia y detrás de cada sonrisa hubo personas reales. Hoy vamos a recorrer 11 vidas que mezclaron fama y deseo de una forma que definió una época. El problema de fondo es claro. El sistema de estudios no solo fabricaba películas, fabricaba imágenes. Si un actor funcionaba como galán, el estudio reforzaba esa idea con entrevistas espontáneas, fotos en fiestas, citas que parecían casuales y no lo eran. La prensa necesitaba historias y el público pedía nombres. En ese juego, la intimidad se volvió un bien de cambio. El sello de rompecorazones abría puertas. Y también levantaba paredes. ¿Qué se gana y qué se pierde cuando tu vida amorosa se vuelve parte del guión? Empecemos con Errol Flynn. Su nombre todavía suena a aventura. Capas, espadas, barcos y un espíritu que parecía no conocer freno. Desde que llegó a Hollywood se ganó la fama de bebedor, juerguista y mujeriego. No se trató de un rumor aislado. Fue parte de su imagen pública, repetida en perfiles y notas de la época. En una fiesta, su risa llenaba el lugar. En un set, su carisma entraba antes que él. Flynn entendió, o al menos aceptó, que esa energía nocturna sumaba a su marca. El público lo reconocía por los saltos en pantalla y por los titulares a la salida de los clubes. Y los estudios, lejos de tapar el ruido, lo amplificaban. Lo presentaban como el aventurero total. De día sobre un caballo, de noche bajo las luces de una ciudad que no dormía. Clark Gable jugaba en otra liga. El apodo «El Rey de Hollywood» no era un gesto simpático, era una declaración. Su presencia imponía. Tenía una forma de mirar que convertía una escena simple en un momento que no podías dejar de ver. Su vida privada por eso mismo se volvió tema constante. Había romances reales, una boda que atravesó el mundo y una nube de curiosidad que no se iba. Gable sostenía una imagen de virilidad que la industria sabía vender. Era el hombre que parecía estar en control de todo, incluso cuando la vida no seguía el guión. Y esa mezcla de mito y persona lo volvió un punto fijo en la conversación de su época. Frank Sinatra entró al juego a calma hecha persona. En pantalla, a menudo hablaba con silencios. Afuera, según memorias y crónicas, su vida amorosa tuvo chispas que cruzaron de un lado al otro del telón. Cooper encarnaba el imán discreto. Ese tipo de atractivo que no grita, que invita. Los rumores caminaban alrededor suyo sin necesidad de empujones. Él representaba un contraste que a Hollywood le fascinaba. El caballero sereno con una vida privada más intensa de lo que parecía. Y ese contraste claro lo convertía en tema. Mickey Rooney vivió una exposición distinta. Famoso desde muy joven, pasó de estrella juvenil a figura central, con un nivel de atención que pocos conocen. 8 matrimonios, cambios de rumbo, segundas oportunidades. Todo registrado, todo comentado. Rooney mostró cómo se siente crecer dentro de la pecera. Cada emoción tenía público, cada paso generaba una noticia. Su vida amorosa fue parte de su biografía pública con una claridad que a veces dolía, y sin embargo su talento seguía ahí, recordándole a todos por qué lo miraron desde el principio. Tony Curtis fue brillo de marquesina en estado puro. En los años 50 y 60 bastaba su nombre para imaginar encanto, giros rápidos y una sonrisa lista para comerse la escena. Múltiples matrimonios y recuerdos contados en su propia autobiografía dejaron claro que su vida privada fue tan intensa como su carrera. Curtis entendió el juego del galán moderno. El rumor corre más rápido que la verdad, pero la verdad puede alcanzarlo si la cuentas tú mismo. Entre rodajes, fiestas y titulares, su figura creció como un símbolo de seducción a la vista de todos. Y con el tiempo,
también mostró el cansancio de sostener ese personaje cada día. Marlon Brando fue un terremoto. En actuación cambió el mapa. En su vida rechazó el molde. Las biografías rescatan numerosas relaciones, incluidas historias que rompían los límites de lo esperado para su época. Brando no estaba interesado en gustar por obligación. Le interesaba la verdad, incluso cuando dolía. Su magnetismo no dependía del guiño fácil. Nacía de una intensidad que se notaba en pantalla y fuera de ella. La etiqueta de rompecorazones, en su caso, no era una flor en el ojal. Era una fuerza bruta que atraía y a veces quemaba. Lo seguían porque nadie sabía bien qué podía pasar cuando él cruzaba la puerta. Richard Burton protagonizó un capítulo que el mundo entero vio. Su historia con Elizabeth Taylor. Hubo reconciliaciones, viajes, joyas, peleas, besos, películas y una atención global que rara vez se repite. A su lado, Burton sostuvo el peso de un romance que se convirtió en espectáculo por derecho propio. Y en medio de ese ruido, seguía siendo un actor con una voz que dominaba silencios. Su reputación de rompecorazones muchas veces se leyó a través de esa relación gigantesca. Era imposible separar lo uno de lo otro. Y esa imposibilidad precisamente explica por qué su vida amorosa eclipsó a veces su trabajo. Steve McQueen fue la definición de cool hecha persona. Motos, autos, ojos entrecerrados y una actitud que decía, no me vas a atrapar. Su fama de infiel y sus romances muy publicitados formaron parte del mito que lo rodeaba. En una foto parecía listo para escapar. En un titular, listo para volver a empezar. McQueen vivió al límite en más de un sentido. La misma velocidad que lo hacía fascinante en pantalla lo empujaba en su vida privada. Y la prensa, claro, estuvo siempre a medio paso, tratando de seguirle el ritmo. Tyrone Power fue el ídolo elegante por excelencia. En los años 30 y 40 su presencia llenaba salas y su vida amorosa llenaba columnas. Parejas célebres, imágenes cuidadas, una cortesía que parecía irrompible. Power encarnó un tipo de seducción que hoy suena clásico. Flores, cartas, paseos a media luz. La prensa lo trató como un protagonista de novela y el público se lo creyó con gusto. Su figura probó que el encanto no necesita gritar para dejar huella. Peter Lawford, actor del Rat Pack, fue rostro de vida social. Si había un salón lleno, ahí estaba él. Su imagen pública incluyó su vida amorosa como parte del paquete. La gente lo veía como el anfitrión que cruzaba círculos, conectaba mundos y aportaba brillo en cualquier sitio. Y con esa luz llegaron los relatos, las fotos, las parejas que se volvían tema. Lawford muestra que el rompecorazones no era solo el que hacía latir la pantalla, sino también el que dominaba la sala cuando la cámara descansaba. Hasta aquí tenemos piezas sueltas, pero falta armar el rompecabezas. ¿Qué tenían en común Flynn, Gable, Sinatra, Cooper, Rooney, Curtis, Brando, Burton, McQueen, Power y Lawford? No es solo belleza ni fama, es como la industria, la prensa y el público construyeron un marco alrededor de ellos y cómo ellos se movieron dentro de ese marco. Los estudios sabían usar una foto bien tomada como campaña. Los columnistas escribían capítulos semanales de vidas ajenas. Y nosotros, la audiencia, aprendimos a atender dos pantallas a la vez, la de la película y la de la vida real. Ahora, el giro que hace que todo cambie, el costo. Cuando tu reputación depende de mantener viva una llama pública, no puedes bajar la guardia. Si un día te presentas discreto, dicen que ya no eres el mismo. Si te casas, preguntan cuánto durará. Si te separas, piden detalles. Si sonríes, especulan. Si callas, inventan. Esa presión repetida durante años crea una jaula de oro. Por fuera brilla. Por dentro, aprieta. Piénsalo con nombres. Errol Flynn, con La noche por aliada, sabía que una salida tranquila podía ser portada igual. Clark Gable sostenía una corona que pesaba incluso en casa, esa que el público no veía. Frank Sinatra convertía el rumor en parte del show, pero un show constante agota. Gary Cooper, maestro del silencio, veía cómo ese silencio se llenaba con voces ajenas. Mickey Rooney llevaba su vida amorosa como un libro abierto, y un libro abierto no sabe de pausas. Tony Curtis jugó el rol y luego lo describió con todas sus letras, señal de que la película no termina en la sala. Marlon Brando peleó contra la idea de convertirse en un dibujo. A veces ganó, a veces no. Richard Burton se vio atrapado en una historia de amor que todos querían ver y opinar.
Steve McQueen aceleró en carretera y en titulares, con el desgaste que trae vivir siempre a máxima marcha. Tyrone Power sostuvo el encanto clásico como un traje perfecto que no se arruga. Pero los trajes también pesan. Peter Lawford balanceó set y salón con una gracia que el público pedía repetir. Hay algo más que a veces no se dice. Muchos de estos hombres, con los años, hablaron de su vida con una honestidad que no esperas de una estrella. Admitieron errores, contaron lo que aprendieron, aceptaron que la atención tiene un precio. Ese último gesto los vuelve cercanos. Ya no estás mirando al mito inalcanzable. Estás escuchando a alguien que, como cualquiera, tropezó, dudó, se levantó y siguió. Volvamos a la idea inicial. El viejo Hollywood fabricó relatos sobre el deseo y necesitó rostros concretos para sostenerlos. Flynn fue el aventurero que hacía ruido en cualquier sala. Gable, el estándar de virilidad que parecía hecho para primer plano. Sinatra, el hombre que cantó lo que vivía y vivió lo que cantaba. Cooper, la prueba de que el silencio también seduce. Rooney, el mapa vivo de la exposición total. Curtis, la chispa moderna que supo contarse a sí mismo. Brando, el volcán que rechazó moldes y prendió otros. Burton, el protagonista de un romance que la historia no olvida. McQueen, la velocidad que conquista y se escapa. Power, la elegancia que recuerda que el estilo también es un idioma. Lawford, el anfitrión que convirtió el salón en escenario. Si unieras sus noches en una sola, verías esta secuencia. Una puerta que se abre, un saludo que hace girar cabezas, un fotógrafo que finge mirar para otro lado, una risa que sube, dos personas que se acercan, un auto esperando con el motor encendido, un club que baja la música cuando entra la figura, una mesa en penumbra donde se dice poco y se sugiere mucho. Luego, la salida rápida, el rumor que corre por las escaleras, la nota que al día siguiente transforma en capítulo lo que apenas fue una charla. Y al final un cuarto en silencio, un vaso con hielo, un teléfono que vibra. Nadie lo ve, nadie lo publica. Solo queda la persona y su propia versión de la historia. ¿Por qué seguimos hablando de esto? Porque explica una parte de la cultura que consumimos sin pensar. Cuando hoy miras a una figura pública y te encuentras con titulares sobre su vida privada, hay un eco de aquellos años. El método cambió. La idea, no tanto. Entonces, entender cómo se construyó el mito del rompecorazones en el Hollywood clásico ayuda a leer lo que vemos ahora con más claridad. No es un juego de buenos y malos. Es un sistema que convierte el deseo en contenido y que a veces olvida que bajo el brillo hay piel. También hay que decirlo. Estas historias no se sostendrían sin la chispa humana. No se trata solo de estrategia. Se trata de gente que se gustó de verdad, que se enamoró, que se equivocó. Se trata de cartas que llegaron tarde, de llamadas a deshora, de encuentros que no tenían foto, de decisiones hechas con el corazón y no con un plan de prensa. La industria tomó ese material y lo volvió parte del discurso. Nosotros lo miramos y lo seguimos, a veces sin darnos cuenta, porque en el fondo nos interesa saber cómo viven aquellos a quienes admiramos. Si tuvieras que resumirlo en una imagen, sería esta. 11 nombres escritos con tinta gruesa y, al lado, una serie de puertas entreabiertas. Cada puerta muestra una escena distinta. En una, Flynn brinda con una sonrisa peligrosa. En otra, Gable sostiene una mirada que parece un contrato. Sinatra baja la luz de un salón con solo entrar. Cooper escucha más de lo que habla. Rooney firma una servilleta y sale por la puerta trasera. Curtis deja una carcajada en el aire. Brando apoya la espalda en una pared y decide no decir nada. Burton y una joya que pesa más que el titular. McQueen aprieta el acelerador y desaparece. Power se quita los guantes con calma. Lawford cambia de mesa sin que notes cuando lo hizo. Cierras las puertas una por una y te quedas con la idea completa. No eran caricaturas. Eran personas navegando una corriente fuerte. La conclusión es sencilla y a la vez grande. Estos 11 actores fueron rompecorazones, no porque uno o dos rumores lo dijeran, sino porque su vida amorosa se volvió parte clara de su imagen pública, contada en biografías, memorias, prensa y obituarios. Y la industria, al ver que eso funcionaba, lo potenció. A veces, el motor del mito fue la fiesta. Otras, el silencio. Otras, la música. Otras, la velocidad.
Pero el molde fue el mismo, deseo visible. Y en ese molde, cada uno dejó una marca con su forma de estar en el mundo. Queda un último detalle, el que cierra el círculo. Ninguno de ellos fue solo eso. Flynn también fue un aventurero de pantalla único. Gable sostuvo taquillas que parecían imposibles. Sinatra cambió la música de su siglo. Cooper dejó actuaciones que siguen respirando hoy. Rooney mostró lo que significa crecer a ojos abiertos. Curtis se reinventó más de una vez. Brando reescribió la actuación moderna. Burton hizo del idioma una herramienta afilada. McQueen convirtió el silencio en estilo. Power definió el molde clásico. Lawford tejió redes que movieron una ciudad. Si el mito del rompecorazones sigue de pie, es porque se apoyó sobre carreras reales, no sobre humo. Ahora, si vuelves a ver una película suya y notas una mirada que tarda un segundo más de lo normal, piensa en todo lo que había alrededor de ese segundo. Había luces, sí, había un set, pero también había un mundo afuera, con curiosidad, con páginas listas, con gente esperando algo más que un final feliz en pantalla. Y quizá esa mezcla extra, lo que no se ve, es lo que hace que sigan siendo inolvidables. Mira el siguiente video.